Vamos a hablar un tema muy importante, no solamente para la ciudad de Manta, sino también para toda la provincia y para el país. Claro, así es. Sobre la situación actual del puerto de Manta. Bien, ya estamos con el economista Pablo Rosero, expresidente de Autoridad Portuaria de Manta, un consultor, una persona muy conocedora, muy empapada de este tema. Si bien este diálogo que vamos a sostener con él, economista, a ver si ya si nos está escuchando. Bien, economista, buenos días. Estamos acá desde los estudios de Radiovisión AM, desde la ciudad de Manta. Se viene, hoy día o mañana es, ¿no? La audiencia que va a haber en la ciudad de Guayaquil. Bueno, hablar del tema puerto de Manta no es un tema cacaraqueado, como dicen nuestros amigos de la parte rural, sino que queremos actualizarlo, queremos tratarlo de manera permanente, porque es algo que a muchos los tiene un poco inquieto y más que inquieto, inconforme desde el punto de vista como se han dado las cosas. Por un lado, si usted le consulta, le pregunta a un ciudadano con conocimiento en el tema, señala, estoy de acuerdo, la inversión privada es muy buena, que venga a la ciudad, al país, pero cuando hay estas dudas de que esa negociación no se la hizo correctamente, en donde el mayor beneficiario que debería ser la ciudad, la provincia y el mismo Estado ecuatoriano es justamente lo contrario, el que menos lleva de esa gran tajada. Buenos días, economista. Buenos días, señor periodista, y buenos días también a quienes nos escuchan a través de esta importante radio, histórica radio de Manta. Y nos ven también porque estamos en las redes sociales. Por supuesto, y redes sociales que ahora es los nuevos mecanismos de comunicación. Un saludo a todos, realmente que nos escuchen y que nos den la oportunidad de opinar, porque eso es lo que yo hago, una opinión tratando de ser objetivos. Nos da pues posibilidad de agradecerles a quienes nos sintonizan. Efectivamente hay un problema expuesto en la comunidad, no solamente ya en Manta, sino a nivel nacional, respecto a la delegación de operaciones internacionales del puerto de Manta. Han sido ya procesos que han estado en la opinión pública desde la delegación respecto a la serie de cuestionamientos que se le ha hecho, y ahora con una situación adicional mucho más compleja, que es la exposición de un informe de la Autoridad Portuaria de Manta, quien a su vez es el dueño del puerto o la dueña del puerto, donde establece que habría una violación al contrato que generaría una anulación o los términos legales que se corresponda, que se llama la caducidad del contrato por una violación en los temas societarios. Sin embargo, hay que ser también, como siempre lo he dicho, hay que ser objetivo y también ser claro. Esta situación es un largo camino donde van a intervenir varias instituciones del Estado, entre esas la propia Procuraduría General de la Nación. Importante, economista. ¿Cuál sería? Bueno, desde la parte delegataria se aduce que la inversión en los últimos años ha sido considerable. Sin embargo, consideran que la participación pública en este aspecto ha sido inferior, pese a que nosotros, el Estado, es dueño de la infraestructura portuaria. Desde su opinión, ¿por qué ellos aducen esto? Mire, yo he sido parte en los últimos años, yo creo que 1 o 2 años, que me han pedido la opinión, he sido parte de las personas que he dicho que de inicio tiene que programarse una renegociación del contrato. El contrato por sí mismo realmente deja mucho que desear. Me hubiera gustado que, tal como se me había anunciado, que el día de hoy también se presentaba don Rigoberto Carvalho, no sé si lo vaya a hacer o no, pero yo creo que los gerentes que pasaron desde la delegación hasta el actual, que tienen una posición muy firme, deben de responder por qué no se renegoció ese contrato. Realmente es un contrato que la propia Contraloría dice que tiene que renegociarse, y luego vamos a decantar en lo que hoy está sucediendo, que es un tema bastante delicado, precisamente por las consecuencias que puede haber de lado y lado. Por ejemplo, las caducidades del contrato, los temas de concesiones, delegaciones,
como los términos generales que tienen que llevar, son largos, tediosos e implican una defensa del Estado ecuatoriano, porque aquí ya el Estado ecuatoriano es el que tiene que intervenir, y el defensor del Estado ecuatoriano es la Procuraduría General de la Nación. Hay que revisar cuáles son las posiciones de cada una de estas instancias. Sin embargo, yo quiero concentrarme un poco de que las crisis son oportunidades. No es posible que una infraestructura que costó a los ciudadanos de Manta, parafraseando una frase de Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, al final del cuento, cuando se delega unas condiciones bastante complejas desde el punto de vista financiero. Eso es lo que hay que rescatar respecto a esta crisis, y hay que revisar cuál es el comportamiento de cada una de las instituciones que tienen que salir frente a esta crisis que se ha generado por una exposición de un informe donde la Autoridad Portuaria de Manta dice que hay causales suficientes para dejar insustente el contrato. Economista, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión. Le saluda Roberto Reyes Cedeño. A ver, desde su perspectiva y como expresidente de la Autoridad Portuaria de Manta, ¿usted considera que fue necesaria una concesión del puerto? Y también ligado a aquello, hablando, y usted decía, de una nueva negociación o una renegociación. ¿Qué términos? ¿Sobre qué, economista, por favor? Buenos días. A ver, yo parto desde un concepto económico y desde un concepto igualmente político, porque todo implica también, todo accionar de cualquier persona implica también su visión política. Tuve la oportunidad de estar 2 veces de presidente de la Autoridad Portuaria, y las dos ocasiones hubo intentos de privatizar en ese entonces o de concesionar en ese entonces, y ahora decantamos una delegación. Yo estoy de acuerdo en la inversión privada, 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo en la delegación de actividades donde el Estado sea ineficiente y donde el Estado tenga que suplir su presencia de Estado a través de una inversión privada con delegaciones. Pero también es cierto que mi concepto de delegación o concesión marca siempre y cuando ese Estado sea deficiente. En el caso de la Autoridad Portuaria de Manta, tenía superávits permanentes. De hecho, pues me he cansado de repetir cuál ha sido la presencia de la Autoridad Portuaria de Manta frente a la ciudad y su intrínseca alma de ciudad-puerto. Sin embargo, ya se delegó en una ocasión con Hutchison, fracasó esa delegación, no conozco los detalles, y luego vino una delegación casi con pecados originales, sin hacer juicios de valor. Si alguien se da un poco de tiempo a revisar el contrato, mucho de ese contrato es un copy-paste del contrato de Gilport en Puerto Bolívar. Ahí se habla de expropiaciones, que en el caso de Manta no hay. Entonces, se copió, y se copió mal, porque el contrato de Puerto Bolívar tiene unas condiciones muy favorables para el Estado, y el contrato del puerto de Manta tiene unas condiciones difíciles para el Estado. Por eso yo hablo que las crisis siempre son oportunidades para mejorar una relación entre el puerto, que somos todos, porque es una institución pública y son activos públicos, y la delegataria, que creo que se ha puesto permanentemente en una posición de señorial, donde a las autoridades que tenían que hacer el control, pues no han tenido esa posibilidad de articular una renegociación. Hoy estamos frente a un nuevo escenario. Independientemente de la renegociación, que es parte de un proceso que debía haberse marcado, porque así lo establece la Contraloría General del Estado, ahora estamos en un escenario donde la Autoridad Portuaria tiene un informe donde se han violentado cláusulas que decantarían en una, a lo que yo llamo, no sé si es correcto el término, a una caducidad de la concesión. Sobre ese tema, si el contrato con esta delegataria se terminara, ¿qué visión deberíamos tener para un futuro administrativo y operativo del puerto de Manta? Mire, todas las visiones son respetables, habría que revisar números, siempre en economía se revisan números, pero si usted me dice desde una visión de posicionamiento provincial, yo hace rato estoy diciéndole que alguna institución pública, que puede ser el Consejo Provincial o el mismo municipio de Manta,
tiene que exigir o tiene que proponer que le den esas competencias. Obviamente los puertos siguen siendo infraestructuras estratégicas, sin embargo yo creo que todo es posible cuando se generan opiniones respecto a cómo utilizar estas infraestructuras de desarrollo en beneficio de una zona, en este caso de Manabí. Economista, sin dudas, tal como reflejan la información que es pública, no se ha cumplido en cuanto a las proyecciones, porque el proyecto era para mejorar, incrementar el tema de movilidad de carga contenerizada, ¿verdad? Que usted lo conoce muy bien. Ahora se ha hecho prácticamente es un puerto de vehículos, para arribo de vehículos, que deja una muy buena cantidad de dinero, pero para la concesionaria, según explicaba el gerente actual, se cobra alrededor o ingresan alrededor de $100 por cada vehículo que pise el puerto, pero para el Estado solamente ingresan 70 centavos. Ahora, la ciudadanía se hace eco esto del reclamo, llama mucho la atención, es porque algunos de los últimos gerentes que pasaron de autoridad portuaria, inclusive en algún momento habrían trabajado, servido, siendo amigos, yuntas con quienes están en la parte privada, que eso no delegitima nada en este proceso, pero es curioso, ¿verdad? Ahora, se ha hablado de que se debe renegociar. Los señores de TPM han dicho, sí, podemos hacer, es cuestión de diálogo, pero cuando ya se los convoca a la mesa, como que dan un paso atrás. Y también alegan que no, que el puerto estaba casi decaído, que casi no servía. Si es algo que casi no servía o no sirve, ¿por qué se interesa tanto en seguir? ¿Y por qué? En un momento dijo por ahí algún amigo, algún conocido, dice, si es tan malo, ¿por qué se quieren llevar el santo y la limosna cuando inclusive propusieron administrar el muelle pesquero? Vamos a partir de esta pregunta en tres. La primera desde el punto de vista reputacional, llamémoslo así, o desde el punto de vista de cómo deben de ser las relaciones entre quienes son los administradores de una cosa pública con los administrados, que son los delegatarios. Mire, yo solamente debo decirle que intento ser objetivo, pero también intento ser claro. Hay una frase muy trillada que lo repetimos y sin saber quién mismo lo dijo, porque tiene muchos años, que dice: la mujer del César no solamente tiene que ser, tiene que parecer. Entonces, quien está a cargo de la administración de un contrato tiene que parecer lo suficientemente independiente para administrar un contrato. Si yo estoy administrando o fiscalizando o soy la contraparte de un contrato de un delegatario, lo menos que tengo que parecer y ser es dependiente del delegatario, porque le resta autoridad frente a un escenario que es administración de la cosa pública. Entonces hay que ser y parecer. Lo segundo, efectivamente, cada vez y cuando he escuchado a voceros de TPM indicar que los mecanismos de renegociación estuvieron planteados. Uno de los últimos mecanismos de renegociación fue plantear precisamente a la administración de los muelles de cabotaje. Está grabado en otra emisora, yo lo dije públicamente, eso de ahí no tiene pie ni cabeza, porque adicionalmente ningún funcionario público, ni de primer nivel, ni de segundo, ni de tercero, se va a atrever a sumar o a enancar una delegación sobre una nueva delegación. ¿Qué es lo que le quiero decir? Las delegaciones están encaminadas y focalizadas frente a lo que se delegó, y así artísticamente decir voy a ampliar áreas delegadas era imposible. No solamente que desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista moral. Eso no sucedió, y no sucedió porque no hayan querido, no sucedió porque entiendo que en una reunión el 2 de mayo de este año, las autoridades del gobierno, una de las máximas que están vinculadas al tema de concesiones y delegaciones, dijeron que si quieren hacer una delegación ampliada tienen que entrar a un proceso nuevo. Y eso está en las actas, así que no tengo ningún temor en decir cómo sucedió. Luego se dan la vuelta y dicen, bueno, vamos a renegociar, pero dejamos constancia que no es la parte del terminal pesquero. Eso ahí fueron obligados por las circunstancias, así hablan los hechos. Entonces no hay que venir a decir cosas que no lo son.
Y lo tercero, evidentemente, la renegociación. El sartén por el mango siempre lo han manejado la delegataria y creo que eso ha permitido que en un momento indicado la autoridad portuaria en esta administración última ha hecho un análisis profundo de todas las debilidades y las fortalezas de esta delegación y resulta que tenemos ya expuesto un problema que tiene que dilucidarse. Creo que mañana hay una audiencia de acción de protección. Veamos qué sucede mañana. Importante, economista, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las sanciones que pueden imponerse a las entidades o individuos que no acatan las correcciones o recomendaciones emitidas por la Contraloría, como la que está sucediendo ahora con el tema de la gestión y operación del puerto internacional de Manta? Mire, ahí hay un proceso que hay que hablarle a la comunidad de la forma más sencilla posible. Evidentemente hay 46, 48 recomendaciones, pero la Contraloría General del Estado, como es su forma de actuar lenta y a veces demorosa, permitió que estos dos informes tengan, principalmente el primero, tenga una situación que se llama preclusión o caducidad de la acción. ¿Qué significa eso? Ellos tenían del día 1 al 180 que entregar el informe y creo que lo entregaron muy pasado los 180 días. Entonces los delegatarios dicen, bueno, no aplica. Autoridad portuaria también dice, no aplica. Evidentemente no aplica desde el punto de vista de que esas recomendaciones no tienen la obligatoriedad legal frente a un informe, pero sí tienen la obligatoriedad moral frente al informe. Por eso a mí me hubiese gustado hoy día, que tal como me anunciaron ustedes, que había esta entrevista en la que iba a estar el anterior gerente. Yo le iba a preguntar al anterior gerente, que le he visto que habla respecto a su actividad en la portuaria. En el principio de este año, él aprueba un tarifario a TPM, donde básicamente le dice, usted es la maravilla del mundo, aprobado todo lo que me pide, aquí está el tarifario. Pero no se permite, en el informe de él mismo, no se permite, en el mes de abril, en el informe que da el directorio, no hace ninguna referencia a esa aprobación del tarifario. Yo creo que, como los tarifarios son públicos, el periodismo debe pedir cuál fue el último tarifario aprobado por el anterior gerente. Eso es importante para demostrar cuál fue la actividad de control o cuál fue su visión del tema del tarifario. En el tema del tarifario radica las inequidades que habla el actual gerente. Perfecto, teníamos justamente anunciado la presencia del señor Carballo, pero anoche se comunicó con este medio pidiendo la excusa del caso, que no podía venir a la entrevista. Las razones, pues, desconocemos, lamentamos que no haya venido. A nosotros también nos hubiese encantado tener esos puntos de vista distintos, recalcando que no lo hacemos con la intención de fastidiar a nadie, de incomodar a nadie, ni que de mañana vayan a estar diciendo, no, tú tenías una posición y esa no es la correcta. No, tal como usted lo dice, simplemente lo que buscamos es aquello, despejar las dudas que hay en la población, que hay en otros sectores que están esperando esa reacción y esa conclusión a un tema que es bastante fuerte. Como usted lo dijo, y me quedo con esas palabras, economista, según la historia, aquí durante el desarrollo o la exigencia para que el puerto de Manta se construyera, hubo muchas personas que estuvieron detenidas, que fueron golpeadas, que fueron encarceladas y que perdieron su tiempo y hasta dinero, recursos para exigir al gobierno central que se hicieran, porque en aquel entonces, si mal no recuerdo, hasta teníamos regímenes dictatoriales, pero aún así, esa sangre manaba, ese coraje de nuestros antepasados hicieron posible que se hiciera esa obra que vino a traer desarrollo no tan solo a Manta, sino a toda la provincia y el país, que cuando los candidatos presidenciales llegan en su campaña por acá a la ciudad y la provincia, tiran camionadas de flores al puerto de Manta. Pero una vez que se posesionan, en vez de tirar esas flores o de cumplir con lo que prometen, es todo lo contrario. Entonces, ese es el objetivo, ese es el rol que nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, tratamos de que todo esto se aclare por el bien de la ciudad y la provincia y que quienes se sientan aludidos, pues, es una pena, ¿no? Una pena porque las circunstancias así lo dan a conocer en la parte final, economista.
Sí, mire, yo soy muy respetuoso de todas las opiniones, absolutamente de todas. Y me he permitido siempre dar opiniones porque tengo que decirlo en primera persona. No dependo de ningún grupo ni tengo ningún conflicto de intereses en Manta. La comunidad sabe que mi ubicación empresarial y profesional está en Quito de hace 20 años. Sin embargo, nunca me desarraigo de una ciudad de la cual yo soy producto. El otro día dije, yo soy producto de la Universidad Laica del Faro de Manaví. Soy producto de mis actividades que desde muy joven tuve que representar en la autoridad portuaria, en la empresa eléctrica, en CFN, en aduana, etc. Entonces, yo sí tengo un arraigo muy fuerte con la ciudad. De hecho, mis dos hijos viven en Manta, son profesionales de primer nivel. Y no, ni yo, ni mis hijos, ni mi familia tienen conflicto de intereses. Nosotros jamás hemos interactuado con TPM ni con ningún grupo que supuestamente es contrario a TPM, en el sentido de que no somos ni portavoces, ni asalariados, ni mucho menos. Creo que tengo el suficiente criterio para opinar, que es lo que yo hago. Y cuando yo opino, opino con argumentos y con documentos. En todo caso, yo creo que la comunidad debe salir enriquecida en cada una de las opiniones, que no solamente lo de yo, sino todos. Cada uno tiene una posición que tiene que ser rebatida. Ahora, yo sí tengo miedo a las falacias. No sé si usted entendamos bien el tema de las falacias. Las falacias son palabras que intentan mostrar una verdad, pero con argumentos que no son los válidos. Las falacias implican también tener un control emocional sobre una población, indicando qué es bueno y qué es malo. Yo creo que cada falacia hay que rebatirla con argumentos, y eso es lo que yo de una u otra forma intento transmitir hacia la comunidad. Yo creo personalmente, y insisto, perdónenme que lo hable en primera persona, que no solamente personas que tenemos algo de conocimiento en puerto y comercio internacional deben de opinar. Hace rato estoy exigiendo que la universidad opine sobre este tema. Y debe de opinar porque es el corazón de la ciudad, que es una ciudad universitaria como es Manta. No lo ha hecho. Veo que hay actores que sí lo están haciendo, pero también es cierto que esto ha traspasado ya una situación local cuanto a lo provincial, y estamos en un momento donde la justicia el día de mañana va a determinar qué es lo que sucede, y lastimosamente las decisiones se toman a otro nivel. Pero yo sí quiero decir que nadie que crea que no puede opinar porque lo descalifican, hay ese riesgo. Mire, yo no descalifico a nadie porque no me gusta que me descalifiquen. No doy clases de moral a nadie porque no doy victoria moral a nadie, porque tampoco soy un referente filosófico. Lo que soy es un ciudadano que intenta decir que la cosa pública y las entidades como Autoridad Portuaria de Manta tienen que tener un escrutinio público, y ese escrutinio público merece una respuesta con la verdad, con la documentación y con los escenarios que creemos que la Autoridad Portuaria, siendo una infraestructura de desarrollo, necesita ser permanentemente auditada y fiscalizada. Perfecto, economista. Una pregunta. ¿Cómo está la situación de autoridad portuaria y la ciudad en sí con el tema del déficit que hay? Porque según han explicado, o al menos el último gerente, el actual gerente, que es un manavita, que se ha puesto la camiseta de la ciudad y de la provincia por esta institución, señala que ahora no hay dinero ni para pagar los gastos de la entidad. Es precisamente de lo que habla de la inequidad, pues. Yo le voy a hacer un ejemplo muy fácil. Mire, más o menos la infraestructura de autoridad portuaria vale $300 millones, más o menos. ¿Y sabe cuánto recibe como canon fijo la autoridad portuaria por el arrendamiento de esa infraestructura? $300.000. No llega a 400.000. Al año. Y de esos al año. Y de esos 400.000, la propia autoridad portuaria tiene que pagar los, ¿cómo se llaman estos temas municipales? Predios urbanos. Predios urbanos casi 300.000, 200.000 y pico. ¿Sabe cuánto le queda? 100 y pico de miles. ¿Usted cree que es justo que una institución que ha sido uno de los íconos de desarrollo de la ciudad tenga esta situación de postramiento, o se encuentra postrado precisamente porque sus infraestructuras, que valen $300 millones, apenas se le paga 300, no llega a $400.000? Esas son las inequidades que hay que resolverlos. Mire, aquí se ha hablado de que
la delegación estaba fundamentada en el desarrollo de proyectos como la refinería. Yo el otro día lo dije y lo sigo manteniendo. El día que me demuestran que en el contrato dice algo de la refinería para el cumplimiento de los 50.000 TEUs, que era una de las obligaciones en la etapa primera, yo ese día dejo de hablar porque tendría vergüenza de decir o argumentar algo que haya sido una falacia. Entonces no se puede seguir manteniendo, decir, no hemos cumplido con los 50.000 TEUs porque la refinería se cayó. No tenía nada que ver lo uno con lo otro. El contrato no habla una sola palabra de la refinería. Evidentemente la refinería fue un fiasco, hay que reconocer, como también ha sido un fiasco varias situaciones a nivel nacional, que también hay que decirlo. Sin embargo, hay una delegación vigente, todavía está vigente, se verá en el tiempo si deja de tener vigencia o no, pero bajo este mecanismo que existe hoy, con una crisis puntual, yo creo que es un momento de hacer que esta crisis sirva para algo, para mejorar los escenarios que la Autoridad Portuaria de Manta está en este momento siendo básicamente postrada en su economía. Bueno, de mi parte, de verdad que se ha despejado algunas inquietudes y sobre todo lo que usted señala, economista Pablo Rosero, es una opinión, la suya desde el punto de vista técnico, como conocedor, como exfuncionario y también como Mantenci Manavita, que lo único que busca es que ese bienestar no sea dirigido hacia un solo sector, sino que sea dirigido hacia toda una comunidad. Los negocios son así. Ganar y ganar, pero no puede ser un negocio, yo gano 10 y tú ganas 1. Eso no es un negocio equilibrado. Así es. Y bueno, importante economista, también me gustaría, por lo que se va a suceder mañana, saber desde su perspectiva cuál sería la parte, cómo se debería manejar, cómo se debería proceder para garantizar la transparencia y para que sea algo equitativo. Vean, cualquiera que sea el resultado mañana, cualquiera que sea el resultado mañana, yo creo que esta crisis va a obligar, como debió de ser desde el inicio, a una renegociación del contrato. Esa renegociación del contrato, ahí digo nuevamente, tiene que estar transparentado. ¿Por qué ocultar unas renegociaciones? He escuchado también al anterior gerente diciendo que al 90% han renegociado. ¿Por qué no abre públicamente las actas de renegociación? Yo le he pedido a la actual administración, si tenemos alguna acta, evidentemente están en su derecho de contestarme en el tiempo correspondiente, pero yo no ubico una sola acta. ¿Por qué? Mire, cuando hay actas de trabajo, se plasman en un documento. ¿Por qué no transparentar eso a la comunidad? E incluso para hacer entender que hay los procedimientos legítimos y legales para hacer la renegociación. Invito a que lo muestre, es bueno que lo muestre. Y no tiene nada de malo porque además la propia Contraloría obliga a renegociar, pero no lo muestra. En todo caso, ya es cuestión de ellos. Lo que yo sí le quiero decir es, mire, en la vida uno tiene que ser dueño de sus palabras, porque luego se convierte esclavo de los mismos. Yo me responsabilizo por mis palabras, intento ser objetivo con mis palabras e intento documentarme con mi opinión. Por eso, una vez más, opino que es hora de que transparenten todas las renegociaciones que aducen que lo han hecho, para ver si que es bueno para la ciudad y es bueno para la autoridad portuaria. Economista, tenemos una consulta. En la parte final de un oyente de la radio que le está escuchando y viendo en estos momentos. Así es. Nos está preguntando el señor Chávez García. Timoshenko Chávez. Que sí Chávez. Economista, ¿considera que fue acertada la decisión de dejar sin efecto la concesión anterior, la Hutchinson? Mire, yo hablo de lo que conozco. Estoy 20 años fuera de Manta y el tema Hutchinson nunca por temas puntuales nunca lo manejé. Sucedió hace ya más o menos 10 años. Entonces no tengo yo la opinión argumentada de lo que pasó con Hutchinson. Hace un par de años, uno más, uno menos, me pidieron una opinión sobre esta delegación. Para eso tuve que investigar y tuve que argumentar respecto con qué es lo que estaba sucediendo y por eso puedo hablar de lo que está pasando ahora. Con Hutchinson no tengo documentos, no conozco ni me acuerdo cuáles son los detalles, por lo tanto me niego de hablar de eso.
Perfecto, eso lo hace una persona con responsabilidad y como dice, para hablar lo que no es, mejor no digo nada. Economista, en realidad ha sido un diálogo muy nutrido donde se han despejado algunas inquietudes y sobre todo hablar desde el punto de vista técnico y desnudar lo que está aconteciendo dentro de autoridad portuaria, con la delegación y sobre el Estado ecuatoriano. Mañana hay una audiencia, hay un gerente que ha expuesto algunos puntos de vista sobre este tema y que no ha podido profundizar más allá desde la semana anterior, una vez que le llega a su oficina ese documento donde prácticamente le dicen: señor, usted tiene que permanecer con la boquita cerrada hasta que se lleve la audiencia. Y esto se da justamente por los constantes reclamos de la ciudadanía, de exgerentes, de expresidentes, de quienes hacen dirigencia, de quienes hacen el sector productivo de la ciudad. Señores, queremos ese beneficio que sea para todos, no para un grupito, y tampoco queremos que prácticamente quienes han luchado por este puerto se queden afuera desde todo ámbito. Lo que se busca es justamente eso, que haya más equilibrio en cuanto a los ingresos, en cuanto a la producción y también pues a ese empuje que necesita el puerto de Manta. En la parte final, licenciado Reyes. Agradecerle por supuesto, y algo que decíamos y comentábamos con él y también lo del señor Timochenko Chávez García sobre la Hutchinson. Habrá que ver, ¿no?, cómo sale la situación el día de mañana. Y lo que ha dicho y ha manifestado el economista, por ejemplo, era si debería de existir una nueva delegación o una renegociación y en qué términos, y revisar justamente los términos. Así que es siempre importante y es materia de análisis del puerto, como ya lo decía también usted, economista, una entidad emblemática de la ciudad que no sé por qué ha caído tan bajo en el aspecto de manejar la economía, cuando realmente tenía una economía muy abollante. Economista, y antes de darle la palabra, para mí sería también importante conocer desde su perspectiva cuál usted considera sería la vialidad en términos de sostenibilidad fiscal para el Estado ecuatoriano que se maneje mejor esta concesión o esta delegación. Mire, antes de contestar esa pregunta y antes de despedirnos, yo sí quiero invocar a dejar de descalificar a las personas que opinan diferente. Estoy que escucho los mismos de siempre, pero créame que ese tipo, que por lo menos es una primaria descalificación que intentan hacerlo, porque creo que ninguna persona se va a sentir aludida, pero eso implica también poner un escenario caliente frente a las opiniones diferentes. Mire, no me gusta descalificar a nadie, porque yo no descalifico a nadie. Yo sí invoco a que nadie descalifique opiniones, pero también invoco a que cada opinión tenga argumentos sostenibles. Respecto a lo que usted me dice, ¿cuál sería? Yo siempre, como estrategia profesional, establezco mecanismos de qué es el escenario que se viene. Vamos a esperar mañana cuál es el escenario. Si el juez de Guayaquil, que no sé por qué lo pusieron Guayaquil, pero bueno, eso ya entre abogados y los que están involucrados, porque los efectos son en Manta, pues no es en Guayaquil. Pero un juez de Guayaquil abocó conocimiento, hay que respetar a la función judicial. Va a determinar mañana qué sucede respecto a que si la autoridad portuaria puede seguir en el proceso de lo que yo llamo la caducidad del contrato, o retrotrae hacia un momento en que la autoridad portuaria ya no puede hacer más. Los mecanismos judiciales lo han aplicado TPM, están en su derecho, tal vez no comparto, pero están en su derecho porque también tienen derechos respecto a su inversión. Las organizaciones o inversiones privadas no son ONG, no son organizaciones para asistencia pública, son organizaciones para ganar plata. Lo importante es que todo este proceso de delegación tenga un equilibrio. Yo creo que allá debemos de llegar para que todas las partes se sientan ganar respecto a una infraestructura que es de todos. Esa es mi opinión hasta este momento. Esperemos mañana qué sucede con la audiencia que se va a formar respecto a este tema. Bien, sí, a estar pendientes de lo que suceda mañana. Gracias, economista, y un excelente día y por atender nuestros requerimientos. Pero con mucho gusto. Yo siempre estoy aperturado a que los medios de comunicación pidan una opinión, yo la hago con mucho gusto. Muchas Perfecto. gracias. Ha sido nuestro diálogo con el economista Pablo Rosero, expresidente de la Autoridad Portuaria de Manta.